Buenas tardes, profe. Bueno, mi compañera Jenny Carolina Vázquez Hurtado y yo, Michiret Álvarez, le presentamos entonces la sustentación de todo este proceso de la unidad uno, 2 y 3 en la escena de la motivación y la emoción, digamos, enfocadas en la conducta del consumidor. Entonces, para esto, Jenny va a iniciar contándonos sobre metas y necesidades. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, compañeros. Bueno, entonces encontramos que la motivación y la emoción nos muestran cuáles son las necesidades y las metas que tiene un individuo y cómo éste hace para lograr alcanzar esas metas y necesidades. Entonces, aquí encontramos el ejemplo de Isabel, que es una estudiante universitaria. Entonces, la meta de ella es graduarse con honores para hacer un posgrado en neurociencia y así poder lograr ese objetivo que ella tiene. También encontramos la necesidad que es el mejorar y ser buena estudiante para poder llegar a esta meta específica. Ahora vemos el establecimiento de metas. Aquí encontramos el ejemplo de Juan. Digamos que Juan tiene una meta superior, que es ser saludable, pero además de eso tiene otra meta, que es bajar 5 kilos en 3 meses. Entonces, digamos que aquí vemos que su meta subordinada, digamos que implica escoger una dieta o escoger los ejercicios que lo lleven a alcanzar este objetivo. También buscar, digamos, alimentos que lo ayuden a cumplir todo esto y a planificar y organizar toda esta secuencia de actividades para poder llegar a su objetivo de la mejor manera. Encontramos que en este establecimiento de metas, aquí vemos cómo uno debe planificar y organizar todo esto y hacer como una pequeña representación para poder llegar al objetivo final. Luego encontramos el seguimiento de metas. Aquí en este seguimiento de metas se debe hacer una planificación y un mantenimiento para ver el progreso y el control de todas las actividades y de todo lo que hemos hecho anteriormente para llegar a esa meta. Encontramos, digamos, el caso de Juan, que él quiere ahorrar para comprarse una casa. Entonces, ¿qué hace Juan? Tratar de ahorrar poco a poco para lograr esa meta. Entonces, digamos que ahí vemos que se crea como un comportamiento de autorregulación que genera en él, digamos, esa conducta de ahorrar y no malgastar el dinero para poder llegar a esta meta final. Luego encontramos, bueno, es lo que les hablaba, que es la planificación, el seguimiento de las conductas. Entonces, digamos que aquí encontramos un ejemplo, digamos, de las personas que quieren adelgazar. Entonces, ¿qué hacen ellos? Buscar unos hábitos alimenticios saludables, digamos, buscar una forma de hacer unos ejercicios que les lleven a lograr este objetivo. Entonces, y mirar, o sea, tratar de seguir con esta secuencia de actividades para poder garantizar y lograr ese progreso que tanto quieren. Ahora vemos lo que es el seguimiento consciente e inconsciente de metas. Entonces aquí nos encontramos con Paola, que es una joven profesional. Entonces digamos que la meta de Paola también es ser saludable, pero entonces ella lo iba a hacer desde el punto de vista de ir a un gimnasio. ¿Qué pasa? Digamos que cuando va por la calle ve varias publicidad, varias cosas de gente en un spa, de gente que le están haciendo unos masajes. Inconscientemente ella recibe toda esa información. Al terminar su jornada laboral estresante y todo, no alcanza a ir al gimnasio. Termina por ir a un spa que queda a la vuelta de su trabajo e inconscientemente hace lo que la propaganda o lo que ella visualizó en la mañana antes de llegar a su oficina. Aunque debemos tener en cuenta que las metas inconscientes se pueden generar en nosotros, si nosotros tenemos muy claras las metas conscientes, estas pueden volver atrás y digamos que pueden
digamos que pueden influir de manera que pueden, digamos, competir con esas metas inconscientes que se dieron en su momento. Gracias. Ok, bueno, a partir de estos ejemplos que, digamos, nos comparte mi compañera Jenny, entonces, digamos que se teje lo que significa el estudio cognitivo de la motivación. Para entender esto, como los procesos mentales que evidencian las intenciones y el establecimiento de planes y metas en un individuo, pues tenemos a Daniel. Daniel es un profesional que hipotéticamente pues decide cambiar su equipo de trabajo, su celular, porque él trabaja en marketing digital, y resulta que esta decisión no es como autónoma, no es impulsiva, sino que él teje unos procesos específicos en su cerebro para llegar a este momento de tener un objetivo, de comprar un celular, de cómo lo va a hacer, en qué momento lo va a hacer, estudia unos planes, busca qué tipo de celular. Entonces, todo este escenario se teje desde los procesos mentales o los procesos cognitivos, ¿sí? Cuando hablamos de esos procesos cognitivos en la motivación y en la emoción, encontramos varios elementos. Uno de estos es la disonancia cognitiva. Resulta que, digamos, tenemos una persona que es ambientalista y de repente, por X escenario, debe adquirir un automóvil que supera la huella de carbono. Entonces, de entrada, esta persona, por ser una persona que se autodenomina ambientalista, pues tiene unos principios, unas características, unas formas de moral, de ética, que lo rigen por determinados comportamientos y conductas. Pero esta situación lo pone en una disonancia cognitiva, es decir, que su actuar no es coherente o no está en sintonía con lo que tiene como prescrito en su forma de ver la vida, ¿cierto? En este sentido se vinculan el lóbulo frontal y en general las áreas de asociación cerebral. Contrario a lo dicho, aparece un segundo elemento que es la consistencia cognitiva. Esto quiere decir que cuando una persona, eh, como Catherine, por ejemplo, decide ser vegetariana, basa su elección en distintas convicciones, ¿cierto? Entonces ella dice, quiero ser vegetariana porque eso primero trae beneficios para mi salud, me ayuda a la piel, me hidrata, me siento más activa, vitaminas, etcétera, ¿cierto? Pero también estoy aportando al bienestar animal, a la sostenibilidad animal, y entonces ella lo que hace es que busca siempre una lógica y una coherencia entre sus formas, sus convicciones, su actuar y el desarrollo que ella tiene pues en su entorno. Entonces, en Catherine, la percepción de sí misma, es decir, este proceso de soy vegetariana y actúo en coherencia con lo que yo deseo, ¿cierto? Mi conducta está ligada a mis creencias, pues eso refuerza su comportamiento y su bienestar en general. Eh, Luego aparece la consecución de múltiples metas con o sin conciencia. Para esto tenemos a Oscar. Oscar ha decidido que quiere bajar de peso, ¿cierto? Eh, pero esta persona ha establecido esta meta no solo por razones de salud, sino también porque quiere sentirse bien, sentirse cómodo, comprarse otra ropa, no cansarse subiendo las escaleras, en fin. En un primer momento quizás su decisión sea consciente, pero luego sus pequeñas metas, como nos hablaba Jenny ahorita, se conviertan en quizás inconscientes o de manera desprevenida que él haga, no sé, va al supermercado, compra determinados alimentos a los que ya se acostumbró, no porque diga, ah, es que quiero bajar de peso, sino porque ya lo puso en su cerebro y entonces esto refuerza su comportamiento. En este caso, la amígdala pone sobre Oscar cierta tensión de si va a alcanzar o no esos resultados, le genera esa ansiedad y el hipocampo en este personaje
le trae, digamos, a colación los recuerdos de buenas cosas que le han pasado en este proceso, como, oye, ¿cómo te ves de guapo? Te estás mejorando, te ves súper bien, y entonces eso lo puede motivar a continuar con el alcance de esa meta. También puede ocurrir lo contrario, que esos recuerdos y esas metas, pues, perdón, esos recuerdos de esos procesos afecten el alcance de la meta, como digan, te ves mal, te ves enfermo, no sirve, o que recaiga ciertos malos hábitos de alimentación. Y esos elementos, el hipocampo lo que hace es recordárselos. Entonces, en ese sentido, puede que le ayuden a continuar con el logro, con la meta, como puede que no. Bueno, un cerebro motivado, la emoción y la en una meta. Resulta que cuando estamos hablando de motivación y emoción, un elemento importante, además de estar motivado por ciertas cosas, es la emoción. Entonces, acá tenemos a Laura, una estudiante que trabaja durísimo, que va a terminar una tesis de química, que ha tenido todo un proceso, que está estudiando, que ha investigado, ha escrito, en fin. Laura está motivada por su necesidad o por su deseo de obtener un título para avanzar en su carrera personal o para simplemente porque quiere ser química, ¿cierto? Y esto es un proceso a largo plazo. Eh, y ella en ese sentido pues dice como, bueno, este es mi objetivo, esta es mi meta, pero también está pensando en la recompensa. Ahora, esa recompensa es esa emoción gratificante, ¿cierto? De si ella logra alcanzar esa meta, entonces se va a sentir muy bien. Aquí aparece la teoría de la atribución y nos dice varias cosas. La primera es que en este caso nos pone a Laura también en ese proceso, digamos, ella debe mantener una meta, una beca para, para poder terminar la carrera, esto de química y etcétera. Y tiene un examen muy importante, a pesar de que ella se ha preparado y se mantiene pues en el entorno, en la escena y sí, le va a ir muy bien. Ese desafío representa para ella una cierta ansiedad, ¿cierto? Porque ella está pendiente del resultado. Entonces, la teoría de la atribución dice que la motivación y la recompensa están directamente ligadas a pensar en el éxito o en el fracaso de esas metas. En este caso, se presentan algunas, digamos, dos sesgos. El primero es que Laura le puede atribuir eh, sus acciones, las puede justificar, sus acciones propias, en coherencia con las acciones de otro. Entonces, si ella ve que otros estudian y que así les fue bien, pues ella va a hacer lo mismo que otros y puede justificar el hecho es que tengo que estudiar mucho porque si el otro estudió yo también y me puede ir bien, ¿cierto? Eh, También hay un sesgo egoísta, que es la atribución del éxito a la conducta interna, es decir, a sus propios esfuerzos, pero también la atribución del fracaso a las conductas externas o a los eventos externos que pudieron haberla afectado en caso de que ella fracase para alcanzar, superar ese examen, ganarse la beca y continuar estudiando su carrera y terminar su tesis de química, ¿cierto? En ese sentido, pues las atribuciones varían, ¿cierto? Varían porque las emociones son distintas, los procesos cognitivos son distintas, las motivaciones son distintas. Y un último elemento de esta teoría de la atribución que es importante resaltar acá, pues es el elemento de la autoconfianza. En este proceso de alcanzar metas, que no necesariamente tiene que ser solo la de Laura, sino puede ser la de comprar un buen equipo para el trabajo, la de bajar de peso, la de, no sé, comprarse un automóvil que tenga, no tenga ciertas medidas en la huella de carbono, etcétera, o buscar un medio de transporte que esté acorde con mis formas de ver, de creer en la vida, en el mundo. Este elemento de autoconfianza hace que yo me pregunte o que estos individuos se pregunten cuál es el valor de la meta alcanzada. Es decir, cuando yo alcance esa meta, cuando me gradúe, cuando me compre el coche, cuando me compre la casa, ¿cuál es el valor de esa meta alcanzada? ¿Cuál es el valor que yo le doy en realidad? La expectativa de la autoconfianza, que es la confianza que yo tengo en las acciones que voy haciendo escalonadamente o continuamente para alcanzar esa meta. Y la expectativa del resultado, que es la confianza en la revisión del proceso para alcanzar esa meta. Finalmente, profe, para terminar, la cognición, motivación y emoción, o esto de cognición, motivación y emoción, está directamente tejidos en nuestro cerebro. A pesar de que es un esquema muy complejo, es notoria la forma en que
la conducta de un individuo puede ser afectada o influenciada para que haga cosas de ciertas maneras, como lo explicaba Jenny, y digamos en este segundo espacio donde se vio cómo el cerebro funciona en determinados momentos y cómo todo se teje, sea para comprar en el supermercado, para suplir una necesidad superior, externa, ¿cierto? O incluso el hecho de sentir hambre y tener la necesidad de satisfacer esa sensación de hambre. Entonces, la emoción está intrínsecamente ligada a la conducta motivada y eso, profe. Muchísimas gracias.